Buenos días. Además, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Decir que la Iglesia es santa, bueno, pues puede ser matizado de la siguiente forma. Por una parte, en cuanto sacramento de Cristo, la Iglesia es santa ya de facto, de hecho. Sin embargo, como comunidad de los bautizados, pues la Iglesia es santa en vocación, va de camino, y hay que compaginar estos dos aspectos, es decir, que la Iglesia es, de hecho, es santa, y la Iglesia es santa como vocación, como tendencia, como el destino al que está llamada. Son dos matices distintos, ¿no? Que también el mismo catecismo pues nos los distingue. Por ejemplo, el punto 825 de los que estamos comentando dice: la Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Por eso distingamos, ¿no? La Iglesia como sacramento de Cristo es ya santa, de hecho. La Iglesia como comunidad de los cristianos o de los bautizados que la formamos, pues es santa como vocación a la que tiene que dirigirse. Nuestra vocación es la santidad. Ella posee plenamente, ¿no?, como sacramento de Cristo, desde el primer instante de su existencia, posee, ¿no?, el don de la santidad y lo transmite íntegramente. En este sentido, sí, hay que decir que ella es santa indefectible. Hay un texto de San Cipriano que dice: la esposa de Cristo no puede tener mancilla, es pura e inmaculada, no conoce más que una sola mansión, con un pudor casto guarda la santidad de su solo hogar. Ese es el misterio. Su doctrina es siempre pura, como siempre es pura la fuente de donde emanan sus sacramentos. Pues así lo afirma San Cipriano. De hecho, difícilmente se entendería, ¿no?, pues que la Iglesia haya sido capaz de conservar, pues durante 2000 años, el mensaje de Cristo sin mancilla, sin haberlo prostituido a las mentalidades de los tiempos históricos, sin haber cedido, ¿no?, sin haber pues hecho rebajas, como se dice. No, es verdad, la Iglesia ha mantenido íntegro, puro, el mensaje de Jesucristo, y ese milagro de permanencia, ¿no?, a lo largo de 2000 años en fidelidad al mensaje de Cristo, pues solamente se puede entender desde este milagro de la santidad de la Iglesia. Su doctrina es pura, dice San Cipriano, como pura es la fuente de donde emanan sus sacramentos. Por el contrario, el segundo aspecto, ese segundo aspecto que decimos, que la Iglesia no solo es sacramento de Cristo, es también comunidad de los bautizados. El segundo aspecto, pues la santidad es un tesoro que cada individuo puede perder. Ojo, claro que podemos perder. El cristiano espera humildemente la perseverancia final, porque puede perderla. En todo el cuerpo de la Iglesia ese tesoro puede aumentar o disminuir. La obra de la gracia varía en su intensidad según épocas y almas, ¿no? Y ha habido épocas en las que han florecido muchos los santos, otras épocas en las que, por desgracia, pues no ha sido así. Por lo que respecta a la santidad, hay tiempos de afloración abundante y tiempos de crisis. Pero no podemos, como esos herejes donatistas, ¿no?, o montanistas a los que nos referíamos antes, no podemos pensar nunca que la Iglesia pertenece al grupo de los perfectos, de los predestinados. La Iglesia es, en este mundo, y continuará siendo hasta el final, una comunidad compleja, trigo mezclado con paja, arca que contiene animales puros e impuros, como el arca de Noé. En ella había animales puros e impuros, y también es una imagen que utiliza Orígenes, San Cipriano, San Pedro Damián y muchos otros padres, San Agustín también, utiliza la imagen del arca de Noé, en la que había animales puros e impuros.
Bueno, sabemos que es una forma de hablar, porque ante Dios todos los animales son puros, pero bueno, pues el hecho de que hubiese también serpientes, también hubiese otro tipo de animales que popularmente no son considerados impuros, dice, es imagen de la Iglesia, en cuyo seno hay santos y pecadores. Y el trigo está mezclado con la cizaña. Barco repleto de pasajeros, algunos de ellos malos pasajeros, que parece que van a arrastrar al naufragio a la Iglesia. Y uno tiene la tentación de decir, ¿por qué no los tiramos por la borda? Y así no corremos riesgo de que se nos hunda la barca. Esa tentación, la tentación la puede tener la Iglesia, ¿no? Y sin embargo decimos, bendita misericordia de la Iglesia, que no nos ha tirado a nosotros por la borda en los momentos duros. Parecía, ¿no? Parecía que la barca en ocasiones iba a ser tragada por las olas y hasta le llamamos a Jesús, Jesús, despierta, ¿no ves que las olas van a tragar esta barca? ¿No ves que entre todos los pecadores que la formamos vamos a hundir esta barca? Jesús, ¿por qué no tiras a algunos por la borda? Y Jesús responde diciendo, déjate, espérate, no cortes el árbol, a ver si el año que viene da fruto. Y finalmente Jesús, ante nuestro agobio, pensando que la barca se va a hundir, da el don de la santidad y se produce la bonanza, la calma, el milagro de la pacificación de esas olas. Estas imágenes no han sido utilizadas por los padres de la Iglesia para hablar de la misericordia de la Iglesia, que no se avergüenza de sus hijos, que intercede delante del Padre por ellos, que pues como en Sodoma dice, y si hubiese 10 justos, y si hubiese 10 justos, dejaría sin destruir la ciudad a tenor en consideración a esos justos. Bien, la Iglesia siempre intercede ante el Padre pidiendo misericordia por tantos hijos pecadores. No es de justicia, ¿no?, a los ojos de Dios, que nosotros estemos aquí como juzgando quiénes son los justos y quiénes son los pecadores, quiénes son los que tienen derecho a una pertenencia. No, a nosotros no nos toca ese juicio. Lo que sabemos es lo que dice el profeta Isaías: la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará. Es decir, la Iglesia es una Iglesia de misericordia, que está siempre esperando a que sus hijos renazcan a una vida de gracia. Los infieles, incluso, ¿no?, de buena fe o de buena voluntad, y aun los cristianos disidentes, solamente están ordenados a la Iglesia por un cierto deseo, anhelo inconsciente, sin que pueda decirse que son miembros suyos, porque ellos de alguna manera se han apartado voluntariamente de la Iglesia. Pero por el contrario, los pecadores que no han renegado de ella continúan formando parte de la misma. Y sabemos muy bien que ellos pues pueden constituir un gran número de fieles que no han renegado de la Iglesia, pero bueno, pues que están inmersos en sus pecados. Y aunque no viven según el Evangelio, todavía, sin embargo, creen en el Evangelio. Y ese vínculo, que no sería suficiente para constituir la Iglesia, sin embargo es suficiente, aunque está debilitado, para que estos pecadores continúen siendo miembros de la Iglesia, hijos, aunque sean enfermos, aunque sean secos, aunque sean podridos. La Iglesia los tolera con paciencia, exhortándolos una y otra vez a la conversión. Ese es el gran misterio. La Iglesia está continuamente rezando todos los días: dimite nobis de vita nostra, perdona nuestros pecados. Cada día de este mundo constituye una tarea de purificación para la Iglesia. Todos los días la Iglesia tiene que lavar su vestido en la sangre del Cordero, hasta que sea purificada por el fuego del cielo y consumada en Dios. Todos los días tiene que limpiar su vestido con la sangre del Cordero. Diariamente tiene que hacerlo. Así pues, ¿no?, cuando las primeras generaciones cristianas, adoptando un término bíblico, hablaron de la Iglesia de los santos, no es para forjar una especie de concepto orgulloso de una Iglesia de los puros, donde no tienen cabida de los pecadores, no.
no es en ese sentido en el que la Sagrada Escritura habla de la Iglesia de los santos. Lo mismo que cuando hablaban de la Iglesia celestial, no desconocían que también existía la existencia terrena de la Iglesia. Hablaban de la Iglesia de los santos como la Iglesia de la vocación a la que todos estamos llamados. Estamos llamados a esa vocación de la santidad. Y no se contrapone una cosa a la otra. No contraponían la asamblea espiritual a la Iglesia jerárquica, no la contraponían, sino que estaban viendo un todo, un uno, una sola cosa, una sola esposa nacida del corazón de Cristo. La Iglesia tiene el milagro en su seno de ser capaz de compaginar esa santidad plena y también esa presencia de hijos pecadores. Y aun siendo santidad y pecado, dos principios antagónicos, ¿no?, que no se compadecen uno con el otro, la Iglesia lleva en su seno esas dos realidades con una continua llamada a la conversión, a la purificación, a la santificación. Alabado sea Jesucristo.